Así que quieres saber cómo construir tu propio PC. Si estás como Oli aquí, sentado enfrente de todas esas partes y manuales de ordenador, pensando sobre lo complicado que parece todo, sin saber con exactitud cómo y dónde empezar, preocupado sobre si él tiene lo necesario para llevar a cabo el trabajo, probablemente pensando, ¿cómo voy a hacer esto? Bien, relájate y estate tranquilo, porque después de leer el curso básico de aprendizaje del PC y de ver este vídeo, Oli fue capaz de decir, ¿ves? Es fácil, incluso yo fui capaz de hacerlo. Esperamos que puedas decir lo mismo. Algunos consejos importantes para ayudarte. Primer consejo, conocer los términos básicos del PC. Este vídeo es parte del curso básico de montaje y reparación del PC. Los términos técnicos que vas a escuchar durante el vídeo son explicados en este curso. Si no tienes un conocimiento básico de los términos técnicos de un PC, es aconsejable que estudies el curso primero. Segundo consejo, consulta las palabras que no entiendas. Tan pronto escuches una palabra que no entiendes completamente, para el vídeo y consulta la palabra en el glosario del curso o en un diccionario y estudia las definiciones hasta que sepas qué significa la palabra y cómo está siendo usada en el vídeo. Haciendo esto, serás capaz de comprender mejor y aplicar lo que estás aprendiendo. Tercer consejo, cuando el camino se pone difícil. Si mientras estás viendo el vídeo, de repente te encuentras perdiendo interés y aburrido, experimentando una sensación de confusión o incertidumbre, enojándote o enfadándote sobre la materia, sintiéndote cansado o adormecido, será probablemente porque hubo una o dos palabras que no comprendiste anteriormente en el vídeo. Cuarto consejo, es hora de ir a la búsqueda de palabras. Despertemos primero a Oli. ¿Oli? ¿Cuándo se te estaba dando bien el vídeo por última vez? ¿No lo sabes? Está bien, entonces rebobina el vídeo hasta que encuentres el punto donde se te estaba dando bien por última vez. Bien, ¿ese es el punto donde se te estaba dando bien por última vez? De acuerdo, ahora rebobina el vídeo un poco más y escucha con atención si hay una palabra que no entiendes por completo. Y también se nos informará de que el programa de inicio del sistema operativo fue transferido satisfactoriamente. ¿Es esa la palabra? Bien, entonces para el vídeo. Está bien, Oli. Es hora de consultar esa palabra en el glosario y estudiar su definición hasta que comprendas el significado y cómo se está usando en el vídeo. Parece que encontraste la palabra correcta. Te sientes mejor, ¿verdad? Bueno, Oli, rebobina el vídeo y pon esa sección otra vez. Del sistema operativo fue transferido satisfactoriamente. Y también se nos informará de que el programa de inicio del sistema operativo fue transferido satisfactoriamente. Ahora Oli se ve mucho más despierto, de manera que puede parar de buscar palabras y continuar viendo el vídeo. Repaso de los componentes de un PC. A pesar de que un ordenador está compuesto de muchas partes diferentes, estas pueden ser divididas en 8 categorías principales. Aparatos periféricos como el monitor, el teclado o la impresora. Componentes de la carcasa, como la cubierta de la carcasa y la misma carcasa. Placas de circuitos como la placa madre y las tarjetas adaptadoras. Medios de almacenamiento como el disco flexible y el disco duro. El software que contiene el ordenador en una herramienta útil. Cables y tornillos. Herramientas para montar el ordenador. Y los manuales para los diferentes componentes del ordenador. Periféricos. Aquí tenemos una impresora en color inkjet, que puede usarse para imprimir informes, gráficos, fotos y dibujos. Esto es un par de altavoces amplificados. Se necesitan para poder escuchar sonidos producidos por el PC. Esto es un monitor en color de 15 pulgadas de alta resolución. Es el tamaño mínimo que debe tener un monitor para trabajar cómodamente con él. La calidad de la imagen y el tamaño del monitor son muy importantes. Esto es un teclado ergonómico, con las 104 teclas estándar. Es todavía la forma en que se introduce en el ordenador mucha de la información. Normalmente un PC no puede funcionar sin un teclado. El ratón se usa para señalar cualquier cosa que aparezca en el monitor. Según mueves el ratón también se mueve una flecha que aparece en la pantalla del monitor.
haciendo clic en cualquiera de sus 2 y a veces 3 botones, causará ciertas acciones a llevar a cabo. Carcasa de los componentes. Esto es una carcasa mini torre. Se usa para alojar y proteger los componentes que forman un PC. Contiene un suministro de energía que provee corriente directa a los componentes que van dentro de la carcasa. También hay compartimentos de 5 1/4 y 3 1/2 para montar los diferentes tipos de medios de almacenamiento. Medios de almacenamiento. Las unidades de disco flexible de 3.5 pulgadas aceptan discos flexibles separables que almacenan hasta 1.4 millones de caracteres de información. Cuando un PC no se puede poner en marcha desde el disco duro, podemos usar el disco flexible en su lugar. Una unidad de CD-ROM de 5 1/4 es usada para leer información almacenada en un CD. Un CD puede almacenar hasta 650 millones de caracteres de información. Hoy en día, casi todo el software y juegos de ordenador vienen en un CD, por lo que una unidad de CD-ROM es fundamental. Esto es un disco duro, no separable, también llamado unidad fija, que puede almacenar hasta 3.2 billones de caracteres de información. Placas de circuito. Esta es una CPU Pentium 2 de 233 MHz que viene con un ventilador de refrigeración incorporado. Esta placa madre Pentium 2 tiene una velocidad bus de 66 MHz. Es la placa de circuito más compleja del PC. No es de extrañar, ya que casi todos los componentes del PC están conectados de algún modo a la placa madre. Esta placa madre tiene 3 ranuras ISA de 16 bits, 4 ranuras PCI de 32 bits, una ranura AGP para una tarjeta adaptadora de vídeo, 4 ranuras de memoria para DIMMs de 168 clavijas, una ranura para introducir un procesador Pentium 2, un conectador de energía ATX, más una portilla paralela incorporada y 2 portillas de serie. Esta es una tarjeta adaptadora de vídeo AGP, que viene con 4 MB de memoria vídeo. También tiene un conectador de 15 clavijas para conectar un cable de vídeo desde el monitor. Esta tarjeta de sonido PCI viene con una portilla de juego para conectar un joystick, un conectador de salida de altavoces para conectar los altavoces, un conectador para micrófono y un conectador de entrada de línea para un reproductor de casetes. También hay un conectador de entrada de audio para un cable de sonido que venga desde el CD-ROM. Aquí vemos una tarjeta fax modem ISA de 56.6K. Tiene 2 conexiones de teléfono, una que se conecta a la pared y la otra que se conecta a un teléfono. Cables y tornillos. Estos son los cables de cinta usados para conectar los aparatos de medios de almacenamiento a la placa madre. El cable del disco flexible se puede reconocer por una torcedura que tiene en un extremo. Aquí vemos los diferentes tipos de tornillos que usamos para poner juntas las partes del PC. Herramientas. No necesitas demasiadas herramientas para montar un PC. Tan solo una muñequera antiestática, que es opcional, un destornillador Phillips y un destornillador de cabeza plana. Manuales. Los manuales son esenciales para montar con éxito un PC, y nunca debe uno deshacerse de ellos. Durante el montaje, el manual de la placa madre es quizá de todos los manuales el más vital y el más usado. Software. Aquí están los discos flexibles y los CDs que contienen el software necesario para poner a prueba el PC e instalar por completo el sistema operativo. Certificados. No los necesitas. De hecho, no necesitas ser un ingeniero de software o un ingeniero de electrónica para construir un PC con éxito. Pongámonos con ello. Lo primero que hay que hacer es quitar la cubierta de la carcasa que está sujeta por 6 tornillos. ¡Espera! No querrás dañar tu PC. La mayor amenaza para los componentes de un PC es la electricidad estática. Para evitar tener que comprar recambios, hay 2 cosas diferentes que puedes hacer. Primero, usa una muñequera antiestática. La muñequera antiestática tiene una parte metálica que toca la piel cuando la llevas puesta. El otro extremo tiene un clip que puede sujetarse a algún tipo de objeto metálico. El uso de una muñequera antiestática evitará la creación de electricidad estática en tu cuerpo. Ponte ahora la muñequera y engancha el otro extremo a una pata metálica de la mesa.
Segundo, toca primero un objeto metálico. Al tocar la carcasa metálica del PC, la electricidad estática será descargada de tu cuerpo, por lo que podrás coger con seguridad la tarjeta adaptadora. Apagar el PC. Los componentes del PC también pueden ser dañados al separarlos del PC cuando éste todavía está encendido, por lo que apágalo antes de tocar o quitar cualquier componente que se encuentre dentro de la carcasa del PC. El factor confusión. Echemos un vistazo a Oli. Su área de trabajo es un desorden. Está tratando de atornillar algo y ni siquiera es capaz de encontrar el tornillo adecuado. De hecho, se le ve bastante confundido. Trabajando de esta manera, Oli no solo se va a meter en un montón de dificultades, sino que además le va a llevar mucho más tiempo conseguir montar su PC. El factor confianza. Veamos a Oli. Ahora que su área de trabajo está ordenada, encontrar un tornillo no es problema alguno. Tan solo tiene que mirar, cogerlo y atornillarlo. Trabajar de esta manera hace que el montaje de un PC sea mucho más fácil. No cabe duda de que ahora Oli no está preocupado por el resultado de su proyecto. Empecemos de verdad. Lo primero es quitar la cubierta de la carcasa de manera que podamos acceder a su interior. Usando un destornillador Phillips, desatornillaremos los 6 tornillos que se encuentran en la parte trasera de la carcasa. El chasis de la placa madre, que está sujeto al lado de la carcasa, se separa simplemente desatornillando un solo tornillo y luego empujándolo hacia afuera del lugar en que se encuentra. Conexión de la placa madre. Para conectar la placa madre se requiere coger el manual de la placa madre y encontrar la información sobre ajustes de puentes de conexión. Esta tabla nos dice cómo ajustar el ratio jumper y el bus clock jumper para cualquier velocidad de CPU. Nuestra CPU es de 233 MHz. Un clock ratio 3.5 veces un bus clock de 66 MHz proporciona una velocidad de CPU de 233 MHz. Usando la vista de la placa principal de conjunto podemos encontrar la localización de los jumpers y cómo ajustarlos. Mirando con más atención este diagrama, veremos bajo el encabezamiento CPU Clock Ratio dibujos de diferentes ajustes de jumpers. Los ajustes del jumper para 3.5 están subrayados. El diagrama y la placa madre están alineados uno con el otro. Aquí están las clavijas en la placa madre. Los jumpers se ajustarán ahora para que coincidan con el dibujo para un CPU Clock Ratio de 3.5. Aquí vemos conectadas las clavijas de arriba y de abajo. Ahora para el bus clock subrayaremos los ajustes de jumper para 66 MHz. Hay 2 jumpers, ambos hacia la derecha del todo. El diagrama y la placa madre están alineados el uno con el otro. Aquí están las clavijas en la placa madre. Los jumpers se ajustarán ahora para que coincidan con el dibujo para un bus clock de 66 MHz. Y aquí tenemos incluso una vista más cercana. Introducción de la memoria. Ahora vamos a introducir un solo DIMM de 32 MB en la primera de 4 ranuras de banco de memoria sobre la placa madre. Como verás, esto es muy fácil de hacer. De todos modos, para hacer esto correctamente, hay algunas cosas que necesitas saber. Miremos con más detenimiento. El módulo de memoria instalado se llama DIMM. Su Edge Connector tiene un total de 168 clavijas. A cada lado del módulo hay 8 chips de memoria estáticos. La velocidad de esta memoria es de 10 nanosegundos y su tamaño total viene a ser de 32 MB. En esta placa madre hay 4 ranuras de memoria DIMM. Las ranuras han de ser rellenadas comenzando con la ranura 1. Usando el diagrama de la placa madre podremos encontrar la ranura 1, que está etiquetada como DIMM 1. Aquí está la ranura más cercana a la parte inferior de la placa madre. Primero abrimos los pestillos de cada lado de la ranura de memoria 1. Después, alineamos las muescas de la parte inferior del DIMM con las muescas de la ranura de la memoria. El DIMM es luego introducido en su lugar y sujetado usando los pestillos de cada lado de la ranura de memoria. Ahora la memoria está colocada con firmeza. El DIMM se saca presionando los pestillos hacia abajo. SIM de 72 clavijas. En sistemas antiguos de PC hay ranuras de memoria para SIMs de 72 clavijas. El SIM
se introduce alineándolo con las muescas de la parte inferior del SIM y después introduciéndolo en la ranura de la memoria en un ángulo determinado. Luego se presiona en línea recta y queda sujeto en su lugar mediante dos pestillos metálicos que se encuentran a cada lado de la ranura. Sacar el SIM es sencillamente cuestión de presionarlo contra los pestillos metálicos de manera que el SIM quede libre. Instalación de la CPU. El primer paso es introducir la CPU en un soporte especial de retención. Luego se coloca en la ranura de la CPU Pentium 2 en la placa madre presionándolo hacia abajo con firmeza. Una vez hecho esto, el soporte de retención queda inmovilizado mediante dos accesorios especiales que han de atornillarse. Hacerlo con más lentitud. Este es un procesador Pentium 2, con su ventilador de refrigeración y su cable de energía. La CPU tiene un Edge Connector que corresponde con una ranura de la placa madre. El soporte de retención de la CPU tiene a cada lado un agujero, a un lado cerca de la parte superior. Este coincide con un borde que hay a cada lado del cartucho de la CPU. Alineando el borde con la muesca del soporte de retención, la CPU puede ser luego introducida en su lugar. Se introduce en la ranura y luego se la presiona con firmeza para colocarla correctamente. Se usan dos accesorios especiales para atornillar el soporte a la placa madre. Se introducen en unos agujeros que se encuentran a ambos extremos de la CPU. Los tornillos que ya están colocados en el soporte pueden atornillarse usando un destornillador de cabeza plana. Y los tornillos deben ser apretados con firmeza. Separar la CPU. Para separar la CPU del soporte de retención, hay que empujar los pestillos que se encuentran a cada lado de la CPU. Después, simplemente hay que tirar hacia afuera. Instalación de la CPU en una ranura CID. El procesador Pentium MMX es muy diferente en apariencia comparado con el procesador Pentium 2. En su parte inferior, a lo largo de cada uno de sus cuatro lados, tiene una multitud de clavijas de color entre dorado y plateado. Debe tenerse cuidado en no doblar o dañar estas clavijas. En una esquina de la CPU hay un borde diagonal. Este se usa para alinear correctamente con la ranura en la que la CPU es introducida. La ranura se conoce como una ranura de inserción de fuerza cero. Tiene una palanca que se levanta para permitir la introducción de la CPU. También en una de sus esquinas encontrarás un borde diagonal de emparejamiento. Con la CPU alineada correctamente, puede colocarse en la ranura sin necesidad de usar fuerza alguna. Empujando hacia abajo la palanca de la ranura, la CPU queda sujeta. La CPU se saca levantando la palanca de la ranura y después sujetando con delicadeza la CPU por dos lados y levantándola hacia afuera. Conexión de un ventilador de refrigeración de CPU. El ventilador de la CPU está conectado a una hendidura metálica que absorbe el calor de la CPU. Tiene unas varillas que incrementan su área de superficie, permitiéndole liberar más calor. El ventilador ayuda a disipar el calor. El ventilador tiene un pestillo metálico con un agujero a cada lado. Este agujero se coloca sobre un saliente que hay en un lado de la ranura de la CPU. Al otro extremo del pestillo hay una palanca que se coloca sobre un saliente en el otro lado de la ranura. De esta forma el ventilador de refrigeración queda colocado en su sitio. Montar la placa madre. La placa madre se coloca en ese lado del chasis que da hacia la carcasa. La parte trasera de la placa madre, la parte con todos los conectadores, se alinea con la parte trasera del chasis, la cual contiene agujeros para insertar soportes de tarjetas adaptadoras. El chasis tiene agujeros de tornillos para monturas de placa madre, y estos agujeros están alineados con los agujeros en la placa madre. Vamos a usar tres soportes metálicos necesarios para colocar correctamente la placa madre. Dos se atornillan en la parte trasera del chasis. El tercero se atornilla en una esquina en el lado. Después hay tres soportes de plástico que se usan también para fijar las otras partes de la placa madre. Dónde se atornillan se determina colocando la placa madre sobre el chasis y después buscando agujeros de tornillos vacíos en el chasis. Después pueden atornillarse. Ahora todos los soportes están colocados alrededor del chasis. Se coloca la placa madre encima de los soportes y se aplica presión alrededor de los soportes, de plástico para que quede sujeta.
Después se atornilla la placa madre donde quiera que haya soportes metálicos. Estos tornillos se atornillan con firmeza, pero no demasiado apretados. Finalmente, un último soporte de plástico se introduce en la placa madre mediante la esquina trasera del chasis. Ahora la placa madre está firmemente colocada y no se dobla al empujar contra ella. Instalación del CD-ROM. La unidad de CD-ROM es un aparato que se adapta a un compartimento de 5 1/4 en la carcasa. En la parte delantera de la carcasa hay 5 aberturas de 1/4 de pulgada cubiertas por láminas metálicas. Estas se pueden separar empujándolas hacia afuera desde el interior de la carcasa. Una vez hecho esto, la unidad puede ser introducida. Espera un momento. Antes de introducir la unidad de CD-ROM, asegúrate de que ha sido conectada correctamente. Conectando primero el CD-ROM. Para hacer esto, primero tienes que decidir en qué parte de la placa madre vas a conectar la unidad. Este es un aparato IDE. La placa madre tiene 2 conexiones IDE. Una es llamada la IDE primaria y la otra la IDE secundaria. Cada conexión puede tener 2 unidades conectadas a ella. Una de estas unidades es llamada la maestra y la otra es llamada la esclava, por lo que en total podemos conectar 4 unidades IDE a este PC. Vamos a conectar la unidad de CD-ROM a la IDE secundaria y hacerla la unidad maestra. En la parte superior del CD-ROM hay un diagrama que muestra cómo se tiene que conectar y en qué lugar están las conexiones en la parte trasera de la unidad. Mirando más de cerca, bajo el encabezamiento, selección de modo, podemos ver 3 opciones a elegir. Las clavijas de conexión para la maestra están del todo a la derecha. Mirando en la parte trasera de la unidad de CD-ROM, podremos ver que ya ha sido conectada como una unidad maestra, que es lo que queríamos. Continuación de la instalación de la unidad de CD-ROM. Una vez comprobadas las conexiones, podemos continuar introduciendo la unidad de CD-ROM en la carcasa, asegurándonos de que la parte delantera de la unidad encaja con la carcasa. Después se coloca la unidad en su lugar usando los tornillos apropiados y un destornillador Phillips. Aunque hay 4 agujeros de tornillo a cada lado de la unidad, solo es necesario usar 2 en cada lado para sujetar con seguridad la unidad. Instalación de la unidad de disco flexible. Para instalar la unidad de disco flexible, primero tenemos que quitar una placa de plástico de 3,5 pulgadas. Asegúrate de que la unidad de disco flexible no está insertada al revés. Está posicionada correctamente cuando el botón de Eject se encuentra en la parte inferior derecha cuando miramos a la parte delantera de la unidad. La unidad se introduce en la abertura y se empuja hacia adentro de manera que su parte delantera encaja con la carcasa. Después la unidad se coloca en su lugar en el compartimento usando los tornillos en cada uno de sus lados. Instalación de la unidad de disco duro. La unidad de disco duro es también llamada unidad de disco fijo. Tiene una conexión que debe ser ajustada correctamente antes de insertarlo en la carcasa. Como vimos anteriormente, en la placa madre hay 2 conexiones IDE. El disco duro se suele conectar al IDE primario, como unidad maestra. En la parte superior del disco duro, normalmente hay un diagrama que muestra cómo se conecta la unidad. Mirando esto más de cerca, los ajustes maestros requieren ajustar una conexión etiquetada como DS. Mirando las conexiones en el disco duro, podemos confirmar que la unidad ya ha sido conectada para maestra. Ahora el disco duro es instalado en un compartimento de 3,5 pulgadas y se coloca en su lugar desde el interior de la carcasa. Que la unidad quede instalada al derecho o al revés no importa. Se instala de manera que los agujeros en la unidad sean accesibles para los tornillos que hay que atornillar. Los conectadores en la unidad tienen que quedar hacia el interior o la parte trasera de la carcasa, de manera que los cables puedan conectarse con facilidad. Sujeción del chasis de la placa madre. El primer paso es despejar todos los cables, de manera que no estorben cuando se vaya a sujetar el chasis. Primero tiene que ser conectado el cable del ventilador de refrigeración de la CPU. Hay que consultar el diagrama de la placa madre para estar seguros de conectarlo en el lugar apropiado. Ahora el chasis puede ser colocado en su lugar en el lado de la carcasa. Al hacer esto, se hizo una observación
de que iba a ser difícil conectar el cable de energía que viene desde el suministro de energía a la placa madre una vez que el chasis haya sido colocado en su lugar. Por consiguiente, primero se conecta el cable de energía a la placa madre. Miremos con más detenimiento. El cable de energía tiene un solo conectador ATX, que se enchufa en este enchufe en la placa madre. Enchufarlo es fácil porque solo puede ir en una dirección. El chasis se vuelve a llevar a su posición y luego se introduce en su lugar. El último paso es atornillarlo. Conexión de los cables LED. Hay diferentes cables que vienen de la parte delantera de la carcasa y que se han de conectar a la placa madre. Específicamente un cable interruptor de reajuste, un cable de altavoz y un cable LED de energía. Estos cables tienen diferentes colores y los conectadores al final del cable normalmente están etiquetados para identificar cuáles son. Usando el diagrama de la placa madre, uno puede determinar dónde hay que conectar estos cables, así como también determinar sus localizaciones físicas en la placa madre. El proceso de conectar un cable consiste en cogerlo, identificarlo, mirar en el diagrama de la placa madre para encontrar dónde hay que conectarlo y después hacer la conexión. ¿Cómo lo ha hecho él? Hay 3 juegos de cables con sus conectadores claramente etiquetados mostrando qué son cada uno. Primero se va a conectar el cable interruptor de reajuste. El diagrama de la placa madre muestra la localización de un bloque de clavijas conectadoras y también dónde hay que conectar los cables en el bloque. La conexión del interruptor de reajuste consiste en las clavijas 17 y 19, en la parte inferior izquierda del bloque. Mirando a la misma placa madre, vemos la palabra Reset, es decir, reajuste, justo debajo de un par de clavijas al final de un bloque de clavijas. Aquí es donde se conecta el cable. La etiqueta en el conectador tiene que quedar hacia el borde de la placa madre para que esté correctamente conectado. Los otros cables LED se conectan de la misma manera. Simplemente miremos los restantes cables a conectar. Para cada cable se consulta el diagrama de la placa madre para saber dónde conectarlo y luego se hace la conexión. Es fácil cuando sabes cómo hacerlo. Conexión del cable de la unidad del disco flexible. El cable de la unidad de disco flexible se reconoce por una torcedura en alguno de los cables en ese extremo del cable conectado a la unidad de disco flexible. Mirando al diagrama de la placa madre, podemos encontrar dónde conectar el cable de la unidad de disco flexible a la placa madre. Para conectar correctamente el cable, tenemos que saber la localización en el conectador de la clavija 1. Mirando con más detenimiento, podemos ver que la clavija 1 está localizada a la izquierda del conectador. ¿Por qué la clavija 1 es tan importante? El cable tiene que juntar la clavija 1 en la placa madre con la clavija 1 en la unidad del disco flexible. Si se cruzan los cables, la unidad de disco flexible no funcionará. Aquí vemos la localización de la clavija 1 en el conectador de la unidad de disco flexible real. El lado del cable de color rojo es el cable de la clavija 1. A veces, un reborde en el mismo conectador del cable y una muesca en la conexión de la placa madre se usan para asegurar que el cable se introduce correctamente. Esto hace que conectar los cables sea fácil. Observa que la raya roja en el cable se alinee con la clavija 1 en el conectador. Aquí están las conexiones de la parte trasera de la unidad de disco flexible. ¿Dónde está la clavija 1? La regla es que la clavija 1 está en el lado más cercano al exterior de la unidad. La conexión del cable se hace cogiendo el bloque del conectador, alineándolo con cuidado sobre las clavijas y después empujándolo con firmeza sin doblarlo, de manera que quede colocado. Miremos esto de nuevo según es conectado el cable de la unidad de disco flexible, comenzando con la placa madre. Observa cómo se consultó el diagrama de la tabla madre para localizar la clavija 1 y cómo se le da la vuelta al cable de manera que la línea roja del cable vaya a la clavija 1. Ahora, para conectar la unidad de disco flexible, aunque el área de trabajo sea estrecha, la conexión todavía se puede hacer con facilidad. Ahora la unidad de disco flexible está conectada a la placa madre.
Conexión del cable del disco duro. Nuestro disco duro está conectado al conectador ID primario en la placa madre. Esta conexión tiene 40 clavijas y la clavija 1 se encuentra a la izquierda. Ahora está siendo conectado un cable ID. Observa cómo la clavija 1 en el conectador se alinea con la línea roja en el cable. Aquí podemos ver la parte trasera del disco duro con un cable ID que ha sido llevado a su lugar. El cable rojo de la clavija 1 queda a la derecha. Para unidades de disco duro, la regla es que la clavija 1 siempre es la más cercana al conectador de energía. Podemos ver que la clavija 1 en el cable coincide con la clavija 1 en el disco duro, ya que las dos están unidas la una a la otra. Veamos cómo se conecta en realidad el cable del disco duro. Primero a la placa madre y después a la parte trasera del disco duro. Conexión del cable de la unidad de CD-ROM. El cable de la unidad de CD-ROM se conecta al conectador ID secundario en la placa madre. Esta es la parte trasera del CD-ROM. Como en el disco duro, la clavija 1 se encuentra en el lado más cercano al conectador de energía. Aquí podemos ver cómo se hace en realidad la conexión del cable del CD-ROM. Conexión del cable de energía de la unidad de disco flexible. Hay dos tipos de conectadores de cable de energía usados para unidades. El conectador pequeño es para la unidad de disco flexible. Y esto es dónde y cómo se hace la conexión en la unidad. Aquí podemos ver cómo se conecta el cable de energía de la unidad de disco flexible dentro de la carcasa. Conexión del cable de energía del disco duro. El conectador de energía grande es para las unidades de disco duro y de CD-ROM. Y como aquí se muestra, encaja en esta conexión localizada en la parte de atrás del disco duro. Aquí podemos ver cómo se conecta el cable de energía del disco duro dentro de la carcasa. Conexión del cable de energía del CD-ROM. Ahora se está conectando el cable de energía del CD-ROM. Antes de continuar, se recogen los cables de energía sin usar, se colocan dentro de la carcasa y se sacan del camino. Instalación de las tarjetas adaptadoras. En la tarjeta adaptadora de vídeo hay un conectador de cable de vídeo al que se necesita poder acceder desde el exterior de la carcasa. También hay un soporte que se usa para fijar la tarjeta a la carcasa y evitar que ésta quede suelta. Este es el área de la parte trasera de la carcasa donde se puede acceder a los extremos de las tarjetas adaptadoras. Se pueden hacer aperturas en la carcasa si fuera necesario. En la placa madre podemos ver ranuras en las que se pueden introducir tarjetas adaptadoras. Una vez que se ha introducido la tarjeta, su soporte se introduce en su sitio sobre el lado de la carcasa. Después, con un tornillo puede ser sujetada en el lugar. Instalación de la tarjeta adaptadora de vídeo. La tarjeta adaptadora de vídeo, AGP, portilla de gráficos avanzados, tiene su propio único y distintivo Edge Connector que solo encajará en una ranura AGP en la placa madre. Y aquí vemos más de cerca este Edge Connector de 64 bits y la ranura en la que se va a introducir. Una muesca en el Edge Connector asegura la correcta posición de la tarjeta. La tarjeta se coloca en la ranura simplemente presionando hacia abajo la tarjeta. Instalación de la tarjeta adaptadora de sonido PCI. La tarjeta de sonido tiene un Edge Connector PCI de 32 bits. Aquí vemos más de cerca el Edge Connector y la ranura en la que esta tarjeta va a ser introducida. De nuevo, una muesca en el Edge Connector asegura la correcta posición de la tarjeta. Conexión del audio de CD-ROM. Después se conecta el cable de audio del CD-ROM a la conexión de salida de audio en la parte trasera de la unidad de CD-ROM. Y luego se conecta una conexión de entrada de audio en la tarjeta de sonido. Instalación de la tarjeta adaptadora ISA de Fax Modem. La tarjeta de Fax Modem tiene un Edge Connector ISA de 16 bits.
Observa cómo este conectador es más grande que los otros. Mirando más de cerca, muestra una muesca y cómo la tarjeta es introducida correctamente y colocada en su ranura. Comprobación de los ajustes del voltaje del suministro de energía. Antes de encender el ordenador, tenemos que asegurarnos de que en el suministro de energía el voltaje ha sido ajustado correctamente. En Estados Unidos tiene que ajustarse a 115 voltios. En Europa y otros países tiene que ajustarse entre 220 y 240 voltios. Conexión de los cables periféricos. Nos estamos acercando. Solo tenemos que hacer conexiones externas antes de poder encender el sistema por primera vez. Los altavoces. Comencemos por los altavoces. Un cable jack de altavoz estéreo se enchufa en el conectador de salida de altavoz en la tarjeta de sonido. El monitor. El cable del monitor se enchufa en un conectador de vídeo de 15 clavijas en la tarjeta de vídeo y luego, usando los tornillos que ésta trae, se aprietan para evitar que quede suelta. Las conexiones del ratón, teclado e impresora. Tenemos 3 conectadores diferentes. De izquierda a derecha, un conectador serial, un conectador PS2 y un conectador de portilla paralela. El cable de impresora paralelo, con su conectador macho de 25 clavijas, se enchufa en una portilla paralela hembra de 25 clavijas. Nuestro ratón, con un conectador hembra de 9 clavijas, se enchufa en una portilla serial macho de 9 clavijas. La portilla subrayada se llama COM1. El cable de serie es introducido y luego atornillado para evitar que accidentalmente el cable quede suelto. Nuestro teclado tiene un conectador PS2 que se puede enchufar en una de las conexiones PS2. Cada cual se puede encontrar revisando el manual de la placa madre. El conectador del teclado es el más cercano a la placa madre y este corresponde al conectador subrayado. Ahora se puede hacer la conexión. Nuestra última conexión es el cable de energía y este se enchufa en el suministro de energía del PC. Ahora estamos preparados para embarcarnos en la siguiente fase del proceso de montaje. Veamos si hemos hecho un buen trabajo. Comenzaremos presionando el botón de encendido en la parte delantera de la carcasa para encender el PC. Si está todo bien, la BIOS del PC comenzará a mostrar información en el monitor. Nuestra primera acción será entrar en el programa de ajuste de la BIOS presionando la tecla Del en el teclado. Un menú aparecerá en la pantalla. El primer punto es el ajuste estándar de la CMOS. Se selecciona presionando la tecla Enter. El primer punto en la pantalla es la flecha que aparecerá como 1 de enero de 1994. Obviamente necesita ser cambiada a la fecha actual. Después cambiaremos la hora a la hora actual. Ahora moveremos el cursor a la zona etiquetada como unidad A. Esta se refiere a la unidad de disco flexible y tenemos que decirle qué tipo de unidad de disco flexible tenemos. Podemos seleccionar de un número de elecciones diferentes. Nuestra elección correcta es 1.44 megabytes, 3.5 pulgadas. No es necesario introducir nada más, así que presionaremos la tecla Escape para volver al menú principal. Ahora nos dirigiremos a Ajustes de características de la BIOS y presionaremos la tecla Enter. La primera opción es Advertencia de virus, que está ajustada a Incapacitada, para permitir la instalación del sistema operativo. Lo siguiente es el cache interno de la CPU, que está ajustado a Capacitado, seguido por el cache externo, que también está ajustado a Capacitado. Cuando el cache está incapacitado, el ordenador funcionará mucho más despacio. Dirigiéndonos a secuencia de arranque, ajustaremos esta a C. Esto hace que el PC compruebe la unidad de disco flexible para un disco de arranque antes de comprobar el disco duro. Ahora regresaremos al menú principal. Lo siguiente que haremos es ir a Autodetectación ID HDD. Esto se usa para detectar automáticamente qué tipo de disco duro tenemos instalado en el PC. La parte roja de la pantalla muestra en su encabezamiento Selecciona maestro primario. Está seguido por la opción N = Skip. Más adelante en la caja roja
podemos ver 3 filas de información. Bajo las opciones de cabecera, la primera fila muestra el valor 2Y. Esta es la que queremos elegir, por lo que meteremos una Y. La siguiente pantalla mostrará el mensaje: autodetectación del esclavo primario. Como solo tenemos un disco duro en el sistema, meteremos una N. Las restantes pantallas las trataremos de la misma manera. Ahora hemos regresado a la pantalla del menú principal. Ahora regresaremos a Standard CMOS Setup y seleccionaremos esta opción. Ahora podremos ver bajo el encabezamiento disco duro un juego de valores introducidos para maestro primario. Bajo el encabezamiento tamaño vemos el número 3216. Este tamaño está expresado en megabytes y es lo mismo que 3.2 gigabytes. Ahora regresaremos al menú principal e iremos a la opción del menú Guardar y salir y la elegiremos. Aparecerá el mensaje Guardar en la CMOS y salir, Y o N. Introduciremos el valor Y, lo que salvará la información. Ejecución de Microscope. Ahora introducimos el disquete de Microscope en la unidad de disco flexible. El sistema se reinicia presionando al mismo tiempo durante un momento las teclas Shift, Alt y Del. Entonces aparecerá la pantalla de arranque del sistema operativo Microscope mostrando un breve menú con 2 opciones. La segunda opción es presiona L para cargar los tests de diagnóstico. Esta es la opción que necesitamos elegir. Ahora podemos ver Microscope cargándose en la memoria del ordenador. Una vez cargado, se inicia el programa de diagnósticos de Microscope. Su primera acción es recoger información sobre el PC. Después aparece la pantalla del menú principal y la opción del menú. Configuración del sistema es subrayada en rojo. Esta opción se selecciona presionando la tecla Enter. Otro menú aparece y es seleccionada la opción de menú Información de sistema. Ahora vemos que la CPU instalada es una Pentium 2, lo que es correcto. La velocidad de la CPU aparece como 233 MHz, lo que también es correcto. Se confirma que la bus speed, velocidad bus, sea de 66 MHz. Todos estos datos concuerdan con cómo fue conectada la placa madre. Bajo la información de la unidad de disco flexible, podemos ver la unidad 0, que es la unidad A, identificada como una unidad de 1.44. Esto también es correcto. Después es mostrada la información del disco duro. El disco duro es identificado como un Quantum Fireball, con un tamaño de 3216 megabytes. La última información que mirar es el tamaño de la memoria del PC. Este aparece como 640K de memoria base y 31.744K de memoria extendida. Esto se añade a los 32 megabytes de memoria que habíamos instalado en nuestro PC. Saliendo de aquí, regresamos al menú principal y después nos dirigimos a y seleccionamos la opción del menú Utilidades. Lo siguiente seleccionamos Run Benchmarks, seguido de Run All. Las benchmarks, cotas de referencia, se usan para mostrar si el ordenador está funcionando correctamente. La NPU, que es llamada unidad de procesamiento numérico porque hace los cálculos, muestra una velocidad de 230 MHz. El disco duro está mostrando un tiempo de búsqueda de 8 milisegundos. Este es el promedio de tiempo que los cabezales de lectura-escritura en el disco duro tardaron en llegar a cualquier localización en el disco. Regresamos al menú principal y procedemos con la opción Batch Menú, es decir, menú discontinuo. Este menú nos permite seleccionar test y después ponerlos en funcionamiento automáticamente. Ahora elegimos Seleccionar test, para asegurarnos que el hardware del PC está funcionando correctamente. Los tests se seleccionan o cancelan presionando la barra de espacio. Primero elegimos test de placas del sistema, después elegimos test de memoria y seleccionamos memoria base, memoria cache
y memoria extendida. Después elegimos el test del disco fijo. Luego seleccionamos la unidad 0 y luego seleccionamos el Butterfly Seek Test, el test de lectura y el test de controlador. Estos tests se hacen para todo el disco duro. El último test que elegiremos será el test de memoria vídeo. Ahora regresamos a la opción de menú Run Selected Test y elegimos este. Los tests que hemos elegido pueden ser ajustados para funcionar continuamente o para funcionar un número de veces específico. Nosotros haremos funcionar 2 veces nuestros tests. Una vez hecho esto, Microscope pondrá en funcionamiento sus tests de diagnóstico. Los resultados de los tests de la System Board, es decir, la placa madre, están siendo mostrados ahora. Después se está comprobando la memoria cache, seguida por la comprobación de la memoria extendida. Lo siguiente es el test de búsqueda del disco duro, seguido por el test de lectura. Ahora se está realizando el test de memoria vídeo. Cuando se han completado los tests, el programa regresa al menú de test. Cualquier error encontrado será anotado en un informe de anotación de errores. Comprobando este informe, podremos ver que no se han detectado errores. Con esto podemos quitar Microscope y sacar de la unidad de disco flexible el disquete de Microscope, antes de reiniciar el ordenador. El PC se vuelve a arrancar ahora. Un mensaje de Disk Boot Failure, es decir, fallo en el disco de arranque, aparece ahora en la pantalla. Esto es porque todavía no se ha instalado en el disco duro un sistema operativo. Primero introducimos el disquete de comienzo de Windows 98 en la unidad de disco flexible y presionamos Enter. Después Windows pregunta si necesitamos soporte de CD-ROM. Como si lo necesitamos, ponemos A1. Esto es seguido por varias pantallas de información. Partición del disco duro. El programa de partición se inicia tecleando Fdisk y presionando Enter. Se nos preguntará, ¿deseas capacitar un soporte de disco grande? Contestaremos que sí. La primera opción en la siguiente pantalla es crear una partición de 2 o una unidad de 2 lógica. Esta es la opción que queremos y la seleccionamos tecleando 1 y presionando Enter. En la siguiente pantalla la primera opción es crear una partición primaria de 2. De nuevo, esta es la opción que queremos. La seleccionamos tecleando 1 y presionando Enter. La partición está siendo creada ahora. La partición primaria de 2 es donde se instala el sistema. Una vez hecho esto, se nos va a preguntar si deseamos usar el máximo tamaño disponible para una partición primaria de 2 y hacer la partición activa. Responderemos que sí a esto. Hacer la partición activa significa que esta es la partición a la que irá la BIOS al arrancar el PC desde el disco duro. Ahora ha sido creada la partición y podemos salir del programa. Para hacer efectivos los cambios, tenemos que reiniciar el sistema después de salir del programa. De nuevo, hay que presionar al mismo tiempo las teclas CTRL, ALT y DEL. Ahora el sistema está volviendo a arrancar. Formateado del disco duro. El programa de formateado se inicia tecleando Format C:/S en el punto A y presionando la tecla Enter. Esto hace que el programa de formateado formatee el disco duro identificado como la unidad C y que luego instale un programa de sistema en una localización particular en el disco duro para iniciar el sistema operativo. Un mensaje de aviso aparece ahora. Toda la información sobre la unidad de disco C no separable se perderá. Proceder con el formateado Y o N. Como queremos proceder, pondremos Y. Según se va efectuando el formateado, el porcentaje del disco que ha sido formateado aparece en la pantalla. Una vez realizado el formateado, se nos dará información sobre el disco duro y también se nos informará de que el programa de inicio del sistema operativo fue transferido satisfactoriamente. Instalación de Windows 98.
Empezaremos cogiendo el CD de Windows 98 e introduciéndolo en la unidad de CD-ROM. La unidad de CD-ROM se identifica como la unidad E. Por convención, las unidades C y D son identificadas como discos duros. E es la primera letra disponible que se puede asignar a la unidad de CD-ROM. El programa de instalación de Windows 98 se llama Setup, es decir, instalación. Para comenzar este programa, tecleamos E:/Setup y presionaremos Enter. Lo primero que hace el Setup es poner en funcionamiento un programa llamado ScanDisk, que analiza el disco duro para asegurar que no hay problemas que podrían evitar que Windows 98 se instalase con éxito. No se detectaron problemas. Ahora vemos nuestra primera pantalla distintiva de Windows 98. En este recuadro aparece un mensaje de bienvenida. En la parte inferior se lee para comenzar la instalación. Hacer clic en Continuar. Ahora podemos utilizar el ratón para dar órdenes a Windows. Apuntando al botón de Continuar y haciendo clic en el botón izquierdo del ratón, se hace que el programa de instalación continúe. Aparece un nuevo recuadro de información, diciéndonos que esperemos mientras Setup prepara una instalación formidable de Windows 98. Ahora se nos pregunta dónde queremos instalar Windows 98. Tenemos dos opciones. La opción recomendada es un directorio llamado Windows en la unidad C. Esto es lo correcto, así que presionamos la tecla Enter para continuar. El programa de instalación ahora está preparando el directorio, además de asegurarse que hay suficiente espacio libre en el disco duro para instalar por completo Windows 98. Ahora se nos presenta una opción con 4 opciones de instalación. La opción Typical es la recomendada y es la que queremos elegir. Después se nos pregunta si queremos instalar los componentes más comunes de Windows, lo cual se recomienda. Aceptaremos la recomendación y haremos clic en Seguir para continuar. Ahora se nos pregunta si queremos tener hecho un disquete de inicio de Windows 98, de manera que podamos reiniciar Windows desde un disco flexible, o podamos ejecutar programas de diagnóstico. Elegiremos que queremos tener uno hecho haciendo clic en el botón de Seguir. El proceso es comenzado. Y la siguiente instrucción que se nos da es introducir en la unidad A un disco flexible en blanco, lo que se está haciendo aquí. Y después hacer clic en OK para continuar. La información se está copiando ahora en el disco flexible. Una vez completado, este disquete se debe etiquetar con las palabras Disco de instalación de Windows 98 y guardarlo donde se puede encontrar con facilidad cuando se necesite. El disco de inicio ha sido creado. Ahora podemos sacar el disco de la unidad A y hacer clic en OK para continuar. Después se nos pregunta si Windows puede empezar a copiar ficheros desde el CD al disco duro. Hacemos clic en Seguir para continuar. Por fin una pantalla de bienvenida de Windows 98. Ahora se nos dice que nos sentemos y relajemos mientras Windows 98 se instala en el ordenador. Parece que esto podría llevar algo de tiempo, así que imaginemos que estamos en la playa pasándolo bien mientras nuestro ordenador está trabajando duro. Ya estamos de vuelta y Windows nos está diciendo que reiniciemos nuestro ordenador. Pero primero tenemos que sacar cualquier disco flexible introducido en la unidad A, de manera que el ordenador arranque desde el disco duro. Hacemos clic en OK para continuar. Ahora Windows está reiniciando el ordenador. En este momento estamos funcionando bajo el sistema operativo Windows 98. Aunque todavía hay más que hacer. Ahora Windows quiere saber nuestro nombre. Introduciremos el nombre nuevo constructor del ordenador y dejaremos el nombre de la compañía en blanco. Ahora hacemos clic en Seguir para continuar. Después se nos enseña una licencia de contrato que debemos aceptar si queremos que funcione Windows 98 en nuestro ordenador. Apuntaremos y haremos clic en un pequeño círculo que aparece en el lado de Yo acepto el contrato. Ahora hacemos clic en Seguir para continuar. La siguiente pantalla es la pantalla de la clave del producto. Aquí tenemos que introducir una clave que únicamente identifica al producto. Esta se obtiene del certificado de autenticidad
No enseñaremos cómo rellenamos la clave para evitar que sea usada ilegalmente el número de clave de este producto. Windows nos hace saber que toda la información ha sido grabada. Nuestra siguiente acción es hacer clic en el botón de finalizar. Windows ahora está iniciando la base de datos del driver. Los drivers son programas que usa Windows para comunicarse con aparatos de hardware. Después Windows busca cualquier aparato de plug and play que haya instalado en nuestro PC. Nuestra tarjeta de sonido es una tarjeta de plug and play. Ahora Windows está buscando cualquier aparato de plug and play que haya sido instalado. Nuestro fax modem es uno de ellos. Después de esto haremos clic en el botón de reiniciar, ahora de manera que Windows pueda reiniciar nuestro ordenador una vez más. Este proceso en realidad tarda varios minutos, por lo que aquí lo hemos acortado. Windows está mostrando una pantalla de fecha y hora. La opción Ajuste automático del reloj para el día guardando cambios se marca para activar esta característica. Hacemos clic en el botón de cerrar para continuar. Windows continúa con su instalación y nos hace saber qué es lo que está haciendo según está procediendo. Una vez más, Windows necesita reiniciar nuestro ordenador, así que hagamos clic en el botón de reiniciar ahora. Estamos de vuelta otra vez. Tenemos la opción de meter una contraseña. Ignoraremos esto y haremos clic en OK para continuar. Windows ahora está creando una base de datos de información del driver. Después está instalando ajustes personalizados. Y ahora por vez primera podemos ver nuestro tablero de Windows 98, junto con una ventana de bienvenida de Windows 98, que tiene opciones en ella para que te familiarices con Windows. Cargando un driver de tarjeta de vídeo. Ya que Windows y otros programas pueden usar características especiales integradas en nuestra tarjeta de vídeo, tenemos que instalar el programa de driver que viene con ella. Nuestra siguiente acción es introducir el CD adaptador de vídeo en la unidad de CD-ROM. Después de esto, el programa de instalación de adaptador de vídeo se inicia automáticamente. Para comenzar la instalación hacemos clic en el icono de Inicio de instalación. Esto es seguido por un menú con tres maneras diferentes para instalar el driver. Seleccionamos la instalación estándar. Ahora se nos comunica que la instalación del driver ha sido completada con éxito. Para empezar a usar el driver, tenemos que reiniciar primero el sistema, y esto se hace haciendo clic en el botón de finalizar. Según se inicia Windows 98, este detecta que se han instalado nuevos drivers y actualiza la información de la base de datos de su driver. Ahora Windows ha detectado un monitor Plug and Play. Haremos clic en continuar. Windows ahora muestra una pantalla indicando dónde va a instalar el mejor driver y que está preparado para instalar el mejor driver. De nuevo, hacemos clic en seguir para continuar. Ahora se nos informa de que se ha finalizado la instalación del driver. Hacemos clic en finalizar para continuar. Haciendo clic en la tecla de inicio de Windows en la parte inferior izquierda de la pantalla, iremos a Ajustes y después al panel de control. Para buscar el icono de representación visual y hacer clic en él, de manera que podamos cambiar algunos de los ajustes de la pantalla. Según miramos los ajustes de color, veremos que ha sido ajustada para 256 colores. Cambiaremos esto a color real, 32 bits. La resolución actual de la pantalla es de 640 x 480 píxeles. Nuestra tarjeta de vídeo y monitor son capaces de mayor resolución, por lo que cambiaremos esto a 1024 x 768 píxeles. Haz clic en el botón de aplicación para poner estas opciones. Queremos inmediatamente accionar los nuevos ajustes sin reiniciar el ordenador y hacer clic en el botón de OK. Ahora vemos nuestra pantalla con la nueva resolución. La información mostrada se ha vuelto más pequeña y la calidad de la imagen ha mejorado. Esto nos lleva al final del vídeo. ¡Enhorabuena por haber llegado tan lejos! Espero que este vídeo te haya servido de algo y que lo hayas disfrutado.